Qué bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana hemos estado hablando acerca de que nuestro Señor Jesús fue tentado. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. En el Padre Nuestro, esa oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, Jesús pide a Dios: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mal también se podría traducir como maligno, líbranos del maligno, refiriéndose a Satanás. En otras palabras, debemos orar que Dios no permita que nuestras pruebas se conviertan en tentaciones, en el sentido de inducirnos al mal. La idea es: Señor, deténme antes de que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. Cuando se habla de que la tentación es humana, se usa una palabra en griego que significa sencillamente aquello que es humano, que es característico o perteneciente a la humanidad. En otras palabras, Pablo está diciendo que no hay tal cosa como tentaciones sobrehumanas o sobrenaturales. Las tentaciones son experiencias humanas. El término conlleva la idea de lo que es habitual o lo que es típico, es decir, lo que es común a la humanidad. La tentación nunca son experiencias exclusivas para nosotros. Nunca podemos tener una tentación que no haya sido experimentada por millones de personas antes de nosotros. Las circunstancias pueden ser diferentes, pero las tentaciones básicas no cambian. Aún el Hijo de Dios fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a causa de ello, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y debido a que las tentaciones son comunes para todos nosotros, podemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todos estamos metidos en el mismo barco. No solo nuestras tentaciones son comunes a todos los seres humanos, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Ningún creyente puede afirmar que fue arrollado por la tentación o que Satanás lo llevó a hacerlo. Nadie, incluso Satanás, nos puede hacer pecar. Ni siquiera puede hacer que un incrédulo peque. Nuestra tentación es inherente más fuerte que ninguna tentación es inherente más fuerte que nuestros recursos espirituales. Las personas pecan porque lo hacen por voluntad propia. El cristiano, sin embargo, cuenta con la ayuda del Padre Celestial para resistir la tentación. Fiel es Dios. Él nunca le falla a los suyos. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. Cuando nuestra fidelidad es probada, contamos con la propia fidelidad de Dios como un recurso a nuestra disposición. Podemos estar absolutamente seguros que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Esta es la respuesta de Dios cuando oramos. Cuando le oramos: no nos metas en tentación y líbranos del mal. El Señor no permitirá que enfrentemos una prueba más grande de lo que podamos superar, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La expresión salida habla de que es la única salida. La salida para cada tentación, sin importar cuál sea, es siempre la misma. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que nos enfrentemos a una prueba que viene de Dios para demostrar nuestra justicia, o una tentación de Satanás para inducirnos a pecar, solamente hay una salida para pasar la prueba. Salimos de la tentación no escapando de ella, sino pasando por en medio de ella. Dios no nos priva de la prueba, sino que nos da los recursos para que podamos soportarla. Dios nos provee de 3 recursos para resistir la tentación: orar, confiar y enfocarnos en Jesucristo. ¿Por qué enfocarnos en Jesucristo? Porque, como dice su palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo soportó mucho más de lo que nosotros jamás vayamos a soportar. Él entiende nuestras pruebas y es capaz de llevarnos a través de ellas. Que el Señor te bendiga.